Bueno, vamos a tratar el tema de los motores asincrónicos trifásicos. El motor asincrónico trifásico puede ser de rotor bobinado o de rotor en jaula de ardilla. El estator es donde está alojado el bobinado del motor. Generalmente tiene este aspecto, acá lo vemos en corte, este es el eje del motor, este es el rotor, ¿cierto? Esta es la carcasa donde está alojado el bobinado del motor, y este es el ventilador, un ventilador externo para hacer circular el aire por estas aletas. Acá estas son las flechitas verdes, y tiene también un ventilador interno, tanto delantero como trasero. Esto está soportado el eje en estos cojinetes o bolilleros. Este es el trasero, este es el delantero, y los cables van del bobinado van a parar acá a una bornera donde yo tengo acceso para hacer la conexión del motor. El rotor tiene esta forma, digamos, o se asemeja a esta forma, por eso se lo llama rotor de jaula de ardilla, que tiene estas barras y tiene dos aros que las cortocircuitan tanto adelante como atrás. El estator va colocado en una masa de hierro que está formada por chapas laminadas para reducir las pérdidas. El bobinado sería lo verde acá, o sea, la bobina, el cable del bobinado, ¿no es cierto?, que es en general de cobre, aislado con barniz, esmaltado, está arrollado, digamos, en el polo norte o el polo acá superior, y en un sentido, y en el polo inferior en el otro sentido. Entonces se produce un campo magnético acá saliente y acá entrante. Ahora entonces vamos a ver cómo funciona este motor, o sea, por qué este motor funciona, digamos. Vamos a hacer, en realidad el motor trifásico no tiene una sola bobina como veíamos acá en esta diapositiva anterior, sino tiene tres bobinas. Por ejemplo, vamos a ver, esta sería, la representamos directamente con una sola espira. Esto sería un bobinado de una sola vuelta. O sea, si lo cortáramos al motor, veríamos acá el frente del cable de entrada y el frente del cable de salida. Esta sería la bobina 1. A 120 grados de esta bobina tenemos la bobina número 2. Y a 120 grados de esta tenemos la bobina número 3. Acá, para hacer este desarrollo, digamos, o sea, esta demostración, lo que vamos a hacer es suponer que las corrientes que entran al estator son positivas y las corrientes que salen, digamos, son negativas. O sea, acá las tres corrientes están dibujadas en forma positiva. Entonces ahora vuelvo a traer esta imagen que nos va a servir acá. Ahora vamos a analizar las tres corrientes. O sea, tenemos la corriente en la fase 1, va a tener esta forma, o sea, la forma senoidal de siempre, que sería la roja, y a 120 grados de esta, o sea, a 120 grados de esta, vamos a tener la corriente de la fase 2, ¿eh? O sea, de acá, fíjense, de acá a acá, en la roja hay 180 grados. Por lo tanto, de acá a acá hay 90 grados y 90 grados acá. O sea que esta diferencia que hay entre acá y acá son 60, más 60, más 60, tenemos los 180. O sea que acá estamos a la mitad de 60, o sea, quiere decir que de acá a acá hay 120 grados.
Entonces, la corriente en la fase 2 está desfasada a 120 grados y la corriente en la fase 3 está desfasada a 120 grados de esta. Este sería un sistema trifásico. Entonces, ahora vamos a analizar el punto A, digamos, o sea, qué es lo que pasa en este momento, en A, acá. Pero primero vamos a recordar, digamos, la regla de la mano derecha para los campos magnéticos. O sea, esto es, en un conductor, cuando tenemos una circulación de corriente en este sentido, se genera un campo magnético alrededor, que está acá en rojo, ¿no es cierto? Señalizado por la letra B. O sea, tenemos un campo magnético que gira y se cumple la regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir la regla de la mano derecha? Quiere decir que si yo pongo el dedo pulgar en el sentido de la corriente, los demás dedos, o sea, de esa mano, me dan el sentido del campo magnético. Entonces ahora vamos a analizar, digamos, vuelvo a traer la figura anterior, esto, de la diapositiva anterior, o sea, los sentidos de las corrientes positivos y las tres corrientes, ¿no es cierto?, en un diagrama trifásico. Entonces vamos a analizar en el punto A. Acá en el punto A, fíjense, acá yo tengo representado lo que tenía acá, los 6 conductores, pero no representamos lo de atrás para no entorpecer el dibujo. O sea que estos serían los dos conductores de la fase A, ¿no es cierto? Estos serían los dos conductores de la fase B, de acuerdo a esto, y estos de la fase C. Entonces ahora vamos a analizar acá en el punto A. En el punto A, fíjese, la corriente I1 es 0. Por lo tanto, acá no dibujamos nada porque la corriente sería 0. En la fase 2, fíjense, acá en el punto A, tenemos la corriente es negativa. Es un valor, no importa el valor, pero es negativa. Quiere decir que es negativa es cuando sale de acá, o sea, entra por acá y sale por acá. O sea que acá entra y acá sale. Este simbolito viene de las flechas. O sea, fíjense, las flechas tienen atrás, ¿no es cierto?, una parte que si yo la mirara de acá, es directamente una cruz, ¿no es cierto? Y si la miro de acá de frente es un punto. Por eso acá nosotros dibujamos que la corriente entra por acá, esta es la parte de atrás de la flecha, y sale por este lado. Ahora vamos a la corriente de la fase 3. La corriente de la fase 3 en el punto A es positiva. Por lo tanto, entra por este lado y sale por este lado. O sea que acá, fíjense, entra por acá, o sea, acá en la parte de atrás de la flecha, y sale por acá. Ya tenemos las tres corrientes representadas acá, 0 para la fase 1 y para la fase 2 la tenemos representada acá. Si ahora tomamos las dos corrientes salientes acá y salientes, o sea, estarían saliendo de la pantalla, ¿no es cierto? El campo magnético de estas dos corrientes, por la regla de la mano derecha, si ponemos el pulgar, ¿no es cierto?, saliendo de la pantalla, los demás dedos nos van a dar este campo magnético, alrededor de estas dos corrientes. En el otro lado, como estas dos corrientes son entrantes, o sea, entran hacia la pantalla, si ponemos el dedo pulgar entrando hacia la pantalla, los demás dedos nos van a dar el sentido del campo magnético, que es este sentido. Estos dos campos magnéticos, como acá en el centro del motor, ¿no es cierto?, donde va a ir el rotor alojado, va a haber un campo magnético resultante en este sentido. Vamos a seguir analizando ahora el punto, ahora vamos al punto B, acá, al punto B. En el punto B, fíjense, tenemos ahora la corriente I1 es positiva. Por lo tanto, si es positiva, entraba por acá y salía por este lado. O sea que acá tenemos, digamos, la parte de atrás de la flecha que entra por acá y sale por acá. Analizamos ahora la corriente de la fase 2. La corriente de la fase 2, fíjense, en el punto B, negativa. Por lo tanto, es en sentido contrario a esta, que sería la positiva. O sea, entra por acá y sale por allá. O sea que entra acá, ¿no es cierto?
y sale por este lado. Si ahora analizamos la corriente de la fase 3, fíjense, en el punto B también es negativa. Por lo tanto, tiene sentido contrario a esta. O sea, entra por acá y sale por acá. Volvemos a hacer el mismo análisis para las tres corrientes salientes. O sea, ponemos el dedo pulgar saliendo de la pantalla, los demás dedos me dan el campo magnético en este sentido. Para las tres corrientes estas entrantes, si ponemos el dedo pulgar de la mano derecha, ¿no es cierto?, apuntando hacia la pantalla, los demás dedos me dan este campo magnético. Por lo tanto, ahora el campo magnético resultante, que sería esta flecha que lo representa acá, estaría en esta posición. O sea, cuando estamos en el tiempo, en este punto, el campo magnético va a estar en esta posición. Vamos a analizar ahora el punto C. El punto C, ¿no es cierto?, tendríamos acá, ahora la corriente I1, que es la roja, ¿no es cierto?, sería negativa. Quiere decir que en lugar de entrar por acá, entra por arriba. O sea que entra por acá, ¿no es cierto?, y sale por acá. En el punto C, la corriente 2, ¿no es cierto?, que es la azul, es positiva. Por lo tanto, entra, ¿no es cierto?, por acá y sale por acá. Y la corriente 3 en el punto C es negativa. Por lo tanto, va a entrar por acá, ¿no es cierto?, y sale por el otro lado. O sea, entra por acá y sale por acá. Nuevamente hago el mismo análisis, ¿no es cierto?, con las tres corrientes salientes, pongo el dedo en el sentido saliente de la pantalla y tengo este campo magnético. Y para las corrientes entrantes tengo este campo magnético. Por lo tanto, la resultante ahora, fíjense, sería este vector, estaría en esta posición. Vamos a analizar ahora el punto D, ¿no es cierto?, este punto. En el punto D, nosotros ahora tenemos la corriente 1, fíjense, en el punto D es negativa. Por lo tanto, va a entrar por acá arriba, o sea, entra por acá arriba, fíjense, y sale por acá abajo. La corriente 2 es positiva, por lo tanto, la corriente 2 entra por acá y sale por acá. Y la corriente 3 también es positiva, por lo tanto, entra por acá y sale por acá. Si analizamos nuevamente los campos magnéticos, nos van a dar este sentido para las tres corrientes salientes y este sentido para las tres corrientes entrantes. Por lo tanto, el vector resultante de campo magnético sería en esta posición. Y fíjense, si vamos al último punto, ¿no es cierto?, al punto E, nuevamente estamos en las mismas condiciones que el A. Por lo tanto, lo dibujamos en las mismas condiciones que el A, el punto E. Entonces, si ahora nosotros los ponemos uno al lado de otro, vamos a ver que en el punto A el campo magnético apunta hacia abajo, en el punto B apunta hacia la derecha, en el punto C apunta casi hacia arriba, ¿no es cierto?, y en el punto D hacia la izquierda y en el punto E hacia abajo. O sea que acá, si nosotros miramos esta secuencia, el campo magnético lo que hace es girar, ¿no es cierto?, en sentido antihorario, porque la punta de la flecha acá está en esta posición, ahora está horizontal y ahora sigue y sigue, y esto nos da, digamos, como resultado de que en un motor asincrónico trifásico el campo magnético gira, ¿no es cierto?, dentro del estator. Eso lo que va a provocar es que va a inducir en las barras, ¿no es cierto?, del rotor una diferencia de potencial, y como las barras están cortocircuitadas va a circular una corriente. Y esa corriente va a actuar con este campo magnético produciendo una fuerza, y eso es lo que le llamamos cupla en realidad, ¿no es cierto?, porque son dos fuerzas, o sea, vamos a tener una fuerza, digamos, una a la derecha y otra a la izquierda, y eso va a hacer girar el rotor. Esa es la razón por la cual un motor asincrónico trifásico gira porque tiene un campo magnético rotativo, o sea, un campo magnético que gira. Después vamos
Yo les voy a comentar las fórmulas. No todas las fórmulas, porque para motores, para representar un motor, hay muchísimas fórmulas, es muy difícil representarlo matemáticamente, pero sí las fórmulas principales. Las fórmulas principales, la primera, es la que me indica la velocidad de sincronismo. ¿Sí? Esta ns quiere decir la velocidad de sincronismo del campo magnético, en este caso, o la velocidad de sincrónica del campo magnético, y está representada en revoluciones por minuto. Y es directamente proporcional a la frecuencia, ¿no es cierto?, de la corriente alterna que nosotros le aplicamos al motor, por 60, este es un factor para poder relacionar, digamos, la velocidad, llevarla a RPM, y acá abajo está, esta P es el número de pares de polo que tiene el motor. Entonces, esta sería la velocidad de sincronismo o la velocidad con que gira el campo magnético. Pero en la realidad, el rotor no gira a la velocidad de sincronismo, por eso se llama sincrónico, porque necesita girar, por decir así, a una velocidad menor para que se produzca inducción en el rotor, y por eso aparece un tema acá, un parámetro del motor que se llama deslizamiento, se lo nota con la letra S, y el deslizamiento es la diferencia entre la velocidad con que gira el campo magnético, que es la sincrónica, menos la velocidad con que gira el rotor, que siempre es un poco menor. Y dividido, para llevarla a por ciento, se la divide por la velocidad de sincronismo y se la multiplica por 100. Y esto me da, ¿no es cierto?, un porcentaje acá. Por ejemplo, 5%, lo que sea. Esta otra fórmula me indica la cupla, ¿no es cierto? La cupla es la fuerza, ¿no es cierto? Acá está newton, unidad de fuerza, por metro. La cupla está relacionada en un motor asincrónico trifásico por la potencia útil, que la potencia útil es la potencia que yo tengo en el eje del motor, dividido la velocidad angular del rotor. La velocidad angular tiene esta fórmula, ¿no es cierto?, que es 2pi veces la velocidad, ¿no es cierto?, en revoluciones por minuto dividido 60. Y esta otra fórmula es muy importante, la de la cupla, también, pero ahora relacionado acá, lo tenemos relacionado con la potencia. Si nosotros reemplazáramos acá los valores, yo le puse acá aproximadamente porque hay algún valor más, pero que no tiene incidencia. La cupla entonces sería directamente proporcional a la corriente que toma el motor, fíjense porque va multiplicando, directamente a la tensión que aplicamos al motor, y directamente proporcional al número de pares de polos que tiene el motor, e inversamente proporcional a la frecuencia. Quiere decir que si yo aumento la frecuencia, si aumentara la frecuencia por alguna razón a la que estoy aplicando, la cupla sería menor. Y por último, el rendimiento, que siempre el rendimiento se refiere a lo que yo obtengo versus lo que yo le entrego. ¿Qué es lo que yo obtengo? La potencia útil en el eje. ¿Y qué es lo que le entrego al motor? La potencia absorbida, la que me absorbe de la red, por decir así. Cuando yo lo conecto, ¿no es cierto?, toma directamente una potencia de la red, y esta es la que me entrega en el eje. Como siempre es un poco menor, ¿no es cierto?, este valor es menor que 1. Estas serían las fórmulas principales de los motores de corriente alterna.